Muy buenos días, mi nombre es Josué Olivares Arqueros, soy estudiante de la carrera de Psicología y actualmente estamos llevando el curso de taller de rehabilitación social, un curso que busca prepararnos para poder intervenir diversos grupos sociales con distintas problemáticas asociadas a la salud mental y como parte de ello, tengo que investigar acerca de la violencia basada en género. La idea, pues, es descubrir cómo la violencia de género afecta nuestra salud mental y sobre todo de aquellas personas que han sufrido o que sufren de cualquier tipo de violencia. En ese sentido, siéntase cómoda de poder compartir su experiencia y conocimientos en este espacio. Eh, Cabe mencionar, ¿no?, que la información es solamente para nuestro trabajo y para poder recabar dicha información, mis compañeras estarán tomando algunos registros de notas. Para poder agilizar también la toma de esta información, resulta de mucha utilidad poder grabar la entrevista, ya que tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe algún inconveniente con que grabemos nuestra entrevista? No, ninguno. Muy bien, muchas gracias. Tenga en cuenta que el uso de la grabación es solamente para fines académicos, el cual va a ser presentado únicamente en clase. La entrevista nos tomará unos 20 a 30 minutos. Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Ok. Bueno, para poder continuar con la entrevista, por favor le pediré que se presente y que nos comente acerca de su experiencia frente al eje previamente mencionado, el cual es violencia basada en género. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Nancy Álvarez Peña, soy psicóloga y educadora, licenciada. Soy magíster en calidad educativa y acreditación. Trabajo en dos universidades actualmente, que es la UTP, la UPC, y también tengo mi consultorio particular donde me he encontrado con casos de víctimas de violencia de género, ¿no? Es por eso que elegí también el tema, ¿no? Muy bien. Y teniendo en cuenta lo que nos menciona y en base de su experiencia, ¿cómo podría definir usted la violencia basada en género? Tendríamos que empezar por el tema de los paradigmas, ¿no? De qué manera las personas han sido formadas para tener rechazo hacia personas diferentes, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de agresión física, agresión psicológica a personas que son diferentes a lo que llamamos heterosexualidad como normalidad, ¿no? Dejando de asimilar que realmente existen personas con otras identidades, ¿no? Y otra elección sexual, ¿no? Como, por ejemplo, hoy día tuve una paciente que me decía de que ella no tenía una identidad sexual única, sino que ella era una persona, me dijo, ¿no? Yo soy una persona, ¿no? Pero ¿cuál es tu tendencia? ¿Con cuál te sientes más cómoda? Me decía, soy una persona, nada más. Eso fue todo lo que me dijo, ¿no? Interesante y muy clara lo que nos menciona acerca del tema. En ese caso, ¿cómo podríamos identificar nosotros a una persona que está siendo víctima de algún tipo de violencia de género? A la observación, ¿no? A la observación podemos identificar que sea hombre o sea mujer, son víctimas de su identidad sexual, de su predilección sexual, porque el común de las personas no los aceptan, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la nuestra, tan machista, aunque no la queramos reconocer como tal, ¿no? Entonces, si hablamos de la consulta, en la consulta observamos que son personas decaídas, poco comunicativas, hasta cierto punto con indicadores de depresión, porque no se sienten aceptadas, ¿no? Muchas veces ni siquiera por la propia familia, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? En nuestra sociedad. En otras sociedades es otra realmente la realidad. Claro, si bien es cierto, las personas, ¿no?, que son víctimas de algún tipo de violencia, hay personas cuyas no buscan hacer denuncias a sus agresores. ¿A qué cree usted que se deba que las personas
que son víctimas de violencia, por algún tipo de violencia, disculpe, no buscan denunciar a sus agresores? Fundamentalmente porque sienten que no van a tener eco, ¿no? Que nadie les va a hacer realmente valer sus derechos, sino que más bien de repente hasta pueden tomarlo con indiferencia o pueden burlarse de ellos, ¿no? Si hablamos de que me dirijo a una comisaría, por ejemplo, a denunciar una violencia de género, de repente hasta soy tomado en broma. La persona puede pensar, voy a ser tomado en broma, no me van a dar ningún tipo de relevancia, como sucede, por ejemplo, con las mujeres agredidas o los hombres agredidos. Igual, ¿no? Se juegan esa posibilidad de que no sean tomados en serio, ¿no? Claro, estamos hablando ya de que es un factor social, ¿no? De lo que la misma sociedad genera. Y Y entonces, cultural, ¿no? cultural sobre todo. Teniendo en cuenta ello, se sabe, ¿no? De que algunas mujeres mencionan, estamos hablando de distintas edades, que se sienten atraídas o que les gustan los chicos malos, rudos, chicos que las traten mal, ¿no? ¿A qué cree que se deba eso? Interesante la pregunta. Si alguien te dice, por ejemplo, sí, me gustan los chicos malos, rudos o hasta que me ofendan, yo tendría que analizar qué pasa en su historia pasada, ¿no? Y de repente en esa historia los modelos que ella ha visto ha sido de papá agrediendo a mamá y mamá siguiendo con papá, ¿no? Por ejemplo, son los modelos y también lo otro es cómo está esa autoestima, ¿no? De repente ella siente, uno, que es normal que me traten de esa manera, y dos, que es lo que me merezco, no es lo que toca, ¿no? Mucho va con el tema de la autoestima y de la seguridad personal, ¿no? Claro, claro. Y también lo podría ligar a lo que es quizás crianza. Entonces, estamos tocando más que nada un tema desde el lado de las víctimas. En ese caso, usted consideraría, ¿no? Sabemos que la crianza es un punto importante para formar la personalidad de las personas. En ese caso, ¿cómo cree o cómo se puede reconocer a un futuro abusador, ¿no? Que quiera atentar, pues, contra la integridad de personas más vulnerables? Considero que yo puedo detectar al abusador en pequeños detalles, ¿no es cierto? Recién está la relación empezando y encuentro de que me quiere ordenar lo que yo tengo que hacer y yo tengo que obedecer sin dar mi otro criterio, ¿no? De repente por ahí me agarró el brazo y me jaló más lo necesario para que yo vaya por donde él me dice, ¿no? De repente por ahí me soltó una palabrita, un calificativo, yo lo pasé. Son cosas que uno las va pasando, por decirlo de alguna manera, lo va pasando, hasta que esto va incrementando, 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 hasta que se llega ya a la violencia verbal, ¿no es cierto?, psicológica, y el otro paso es la física, donde ya me dio una cachetada, donde me tiró una patada. Generalmente tuve un paciente, por ejemplo, que le pasaba todo esto a esta muchacha y después él venía llorando a pedirle perdón, ¿no? Sí, ya me voy a separar de él, no quiero saber nada de él. Y luego la siguiente sesión, no, ya me pidió perdón, yo lo entiendo. Es que estaba de mal ánimo, ¿no? Excusan al agresor, ¿no? Vale decir que ahí tanto el agresor como la agredida o el agredido están psicológicamente enfermos. Claro. Estamos hablando entonces de que el aspecto psicológico es un punto muy importante para poder Sí. identificar, ¿no? Tanto como víctima o victimario, en este caso, el término sobre violencia de género. Desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo es que la psicología podría aportar en reducir, pues, la violencia de género? Interesante. Tendríamos que empezar con campañas formar niños que no permitan, por ejemplo, a ver, vamos a ir un poquito más allá, el bullying, el acoso desde que somos pequeños, maestras trabajando, tutores trabajando, psicólogos escolares trabajando, ¿no? Trabajando tanto en clase como en los consultorios que hay en los colegios. ¿Para qué? Para que ese niño o esa niña
internalicen el concepto de que yo no puedo violentar a la otra persona en ningún sentido. Desde ahí viene, ¿no? Porque si yo ya me formé en un hogar violento y ya asumí que la violencia es la forma de trato, es altamente probable que yo sea un adulto violentador, porque ese es el único patrón de comportamiento que tengo. ¿No? Como dicen, tú eliges a una pareja que de alguna manera va complementando lo que a ti te falta o lo que te hace sentir bien. ¿Por qué no eliges una persona diferente? No, elijo a ese golpeador, ¿no? Estamos teniendo en cuenta de que es como que las mujeres buscan ya un patrón establecido, ¿no? En ese caso. Pero bueno, muy importante lo que tendría que ver el aspecto psicológico, ¿no? De las personas. Estamos hablando de salud mental para poder, pues, prevenir este caso de violencia de género. Entonces, usted nos toca un punto muy importante acerca de que es necesario de que desde la infancia se comiencen a formar, ¿no? En este caso, induciendo temáticas, informaciones a los menores para que ellos crezcan bajo esta instrucción adecuada, ¿no? En base de psicoeducación, para pues prevenir futuros agresores de cualquier tipo. En este Agresores, caso, agresores y agresoras, ¿ah? Porque también eso, hay mujeres agresoras, ¿ah? claro, claro. Y justo quería hacerle una pregunta, ¿no? Acerca de que si hay mucha diferencia, o en este caso, pues, usted considera, ¿no? Que la violencia de género ocurre tanto, o de igual forma, tanto para hombres como para mujeres. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? El hombre se calla, el hombre tiene vergüenza, no denuncia, ¿correcto? Pero tú ves a un hombre que está moratado, que tiene arañones, ¿no? Pero se siente que la sociedad, las leyes no lo van a respaldar, se van a reír de él, ¿no? Entonces se calla y sigue siendo violentado, ¿no? Lo hay, tanto en hombre como en mujer. Claro, claro, y es muy importante lo que nos menciona porque en realidad es una, bueno, es una realidad que no se escatima justamente cuando ya las cosas están siendo más claras actualmente frente a lo que es el estado también de la pandemia, ¿no? Donde han surgido diversos problemas desde el hogar también. En ese caso, ¿cree usted que nuestro actual gobierno está haciendo algo por frenar la violencia de género en nuestro país? No, en absoluto. En absoluto. No está haciendo absolutamente nada en nada, ¿no? Es un estado ausente. Por eso vemos los feminicidios, por eso vemos los ataques de violencia de género. O sea, estamos realmente en medio de una sociedad en crisis de valores, ¿no? Desde que elijo autoridades que no tienen perfiles para los puestos, que no permito que el periodismo pueda realmente tomar datos de lo que está pasando dentro de una realidad. Entonces ya me está hablando de una crisis de valores. Y eso no queda en gobierno, eso baja hasta la ciudadanía, ¿no? Claro, claro. Y en base a su experiencia, ¿cuántos casos aproximadamente se han tratado en nuestro país por el tema de violencia de género? ¿Cuántos casos? No tendría yo una data estadística exacta, no mentiría, no lo sé. No lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, esto no es una violencia de género, pero ayer veía la violencia de un hombre frente a un taxista, ¿no? Violencia, sencillamente violencia, agresión que lo ha dejado al pobre señor taxista, lo ha dejado casi en estado de coma, creo que va a perder el oído, la vista. Entonces, estamos en una sociedad en crisis, ¿no? Que no respetamos al otro. Pasamos el límite, ¿no? Y si encuentro una persona homosexual, transexual, es peor la violencia, es peor, ¿no? Correcto. Es muy importante pues que las personas tengamos muy en cuenta en conocimientos tanto como valores, ¿no? Y básicamente poder aportar desde cada uno desde su propio punto de vista la necesidad que tiene pues
la salud mental. Bueno, para terminar, o para ir culminando pues nuestra entrevista, ¿cómo imaginaría usted nuestra realidad más adelante si se lograse combatir de manera efectiva la violencia de género en nuestro país? Considero que sería una sociedad formada en valores desde la niñez, una sociedad que sea realmente, donde yo realmente acepte que una mujer bese a otra mujer, un hombre a otro hombre, que la gente actúe en libertad, ¿no? Y que no por ello lo descalifiquemos como ser humano. Eso es lo que yo no alcanzo a entender, por qué la elección, no elección, la identificación sexual es vista como, la lleva a generalizar como una persona mala o buena. Y no es así, no tiene nada que ver, ¿no? Es un ser humano bueno, un ser humano malo, con sus características. Todos tenemos nuestras características. Pero como tanto se escucha, ¿no? Vivimos en una sociedad de espalda a la realidad, una sociedad hipócrita, ¿no? Sí, y eso es totalmente cierto, porque es la realidad que se vive, ¿no? Donde las mismas personas etiquetamos, prejuzgamos, que van justamente en base también a los estereotipos, y eso es algo que realmente es formado por la misma sociedad. Así Eh, es. pero claro, es muy importante tocar estos temas. Finalmente, ¿tendrá algún otro comentario que nos quiera agregar para comentar acerca un poco más sobre lo que era violencia de género? Debemos como psicólogos educar a las personas en nuestro entorno familiar, social, educarla en este tema de la inclusión verdadera, ¿no? De la tolerancia, de saber que existen personas diferentes a nosotros y que todos tienen su espacio dentro de esta sociedad, y que más bien la calificación de las personas debe ser por cómo se comportan, qué tales seres humanos son, qué valores tienen, más no por su identidad sexual o por su identificación sexual, ¿no? Eso sería básicamente, ¿no? Correcto, correcto. Y sí, tiene mucha razón que es necesario primero conocer a la persona antes pues de dar algún comentario de cómo es ella, sin saber lo que lleva uno dentro, ¿no? De cómo piensa o qué es lo que siente. Bueno, en ese caso agradezco, ¿no? Muchísimas gracias, docente, por el tiempo brindado en esta entrevista. Realmente lo que nos ha compartido nos va a ayudar mucho en nuestra propuesta para mejorar. Eso ha sido todo en caso de lo que es la entrevista. Que tenga usted un muy buen día y muchas gracias por su aporte. De igual manera para ustedes, chicos, sigamos adelante. ¿Ya? Cuídense mucho.